bat egitea. Arratsaldeon, damos comienzo a la sesión de tarde del pleno ordinario. Bozeramale batzordea deitzea momentuan bertan, Orduan, eta bueno, ja bozeramailei esaten dizuet, bale? Orduan, bai. Bai, nik presidenteari eskatuko nioke hitza. Bai. Bai, bueno, bakarrik labur izango naiz, osaiatuko naiz. Barkatu berandutzegatik, gure artean eztabaidatzen egon gera. Gure ustez gaur goizean gertatu dana oso grabea da. Presidentearekin izan gera leno, beak orain esan duen bezala hala gelditu gera, bozeramaile batzordea egitekotan. Gure ustez gaur urratu da ropeko 89. artikulua lehenengo A puntuan. Goizean entzundakoak motz gelditu zaizkigu, eta bakarrik esan nahi duguna da, erretiratzen ditugula gure kontrol mozio guztiak, plenoak jarraituko du, hori zuen esku dago, gu joango gera, iruditzen zaigulako, gaurkoa mugarria dela. Hemen bota diren batzuk, ahotsa ez dutenen kidei buruz, ez bakarrik gure buruz, eta iruditzen zaigu gaurko larrutasuna agerian gelditu behar dela. Eta horregatik gure kontrol mozioak erretiratu eta sentitzen dugu, baina guk joan behar dugula uste dugu. Gero bozeramaile batzordean jarraituko dugu, ze ondoriok izan behar ditun honek mintzatu behar dugulako. Bueno, oso ondo, bozeramaile batzordean izango dugu honetaz hitz egiteko aukera, eta honen bestez, EH Bilduk hartzen duen erabakia errespetatuta plenoarekin jarraituko dugu. Hurrengo puntua 7. puntua ditzateke, bertan bera geldituko ditzatekena, EH Bilduk aurkeztutako mozio kontrola dedako, eta beraz, jarraituko dugu hurrenkerakin, eta 17. horrekin batera tratatu bertzena, bere dekuan tratatuko dugu. Beraz, 8. puntuari ekingo diogu. 8. kontrol mozioa, irabazi Donostiako zinegotzi Loik Alejandrok aurkeztua. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre carencias en la modificación puntual del Plan General relativa a los viveros de Ulia. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak egina, Uliako mintegien loturiko plan orokorraren aldaketa puntualean dauden gabezi buruzko kontrol mozioa. En la modificación puntual del Plan General relativo a los viveros de Ulia. Bai, Irabazi taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, la modificación puntual del Plan General referida a los ámbitos de Ategorrieta y Ulia no tiene estudio de alternativas que entendemos que se exige por la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en su artículo 62. ¿Para qué sirve ese estudio? Sirve para permitir la selección de la alternativa más adecuada en concreto en la parcela que estamos hablando, la parcela de viveros de Ulia. El plan carece de motivación suficiente y de una justificación contrastada de la propuesta que contiene, lo que podría determinar su nulidad. En comisión, el director de urbanismo nos comentó que el estudio de alternativas solo es exigible para el plan general y no para una modificación del plan general. No obstante, tenemos dos sentencias que indican lo contrario. La falta de justificación en anteriores modificaciones del plan general ya ha sido objeto de sentencias desfavorables al ayuntamiento. A título de ejemplo, la del 2 de mayo de 2015, que declara nulas una serie de determinaciones en el ámbito de Txomin Enea, decisión fundada en la falta de una cumplida y precisa motivación de esas determinaciones. Y otra sentencia del 28 de marzo de 2014, que anuló también por falta de motivación la modificación del plan general relativa a Noeta.
Lo que demuestran esas sentencias es que en caso de que se recurra, pues la posibilidad, entendemos, de que se declare nula la modificación del plan general relativa a los viveros de Ulia es bastante alta. Por otra parte, la Asociación de Vecinos de Ulia pone de manifiesto la necesidad de una evaluación ambiental del plan y ha realizado una consulta al Gobierno vasco sobre la misma. Su exigencia legal puede prestarse a alguna discusión, no obstante, hay tres elementos que en nuestra opinión resaltan la necesidad e idoneidad de realizarla. El primer elemento es el Ararteko que resalta la importancia y la pertinencia de la evaluación ambiental en su informe de 2008, diciendo textualmente: esta evaluación ambiental en el planeamiento urbanístico no resulta una mera exigencia procedimental. Hay que entender que el análisis que propicia ese instrumento es una oportunidad de introducir la variable medioambiental en otros ámbitos de la actuación pública, como es la ordenación urbanística. Otro elemento que tiene que ver con las sentencias que acabo de comentar, por prudencia ante las consecuencias de la ausencia de este procedimiento en caso de que los tribunales estimaran su preceptividad, es decir, que podría llevar a una nulidad del plan, creemos que la evaluación ambiental debería realizarse. Y por último, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha realizado un informe. La conclusión es bastante contundente en cuanto a los viveros de Ulia. Dicen textualmente: se estima que la parcela de viveros de Ulia sea considerada como un espacio cultural verde, acogiéndose a la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, artículo 2.1, integra en el patrimonio cultural todos aquellos bienes de interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social, y que, por tanto, son merecedores de protección y defensa. El Gobierno municipal defiende la necesidad de construir estos apartamentos dotacionales en la parcela y ya estoy terminando, resaltando la importante demanda de este tipo. Demanda que existe, que nadie pone en duda. No obstante, existen otras parcelas ya previstas para ese uso y que evidentemente se utilizarán. Y respecto a la urgencia, no se entiende que la gran demanda existente de viviendas dotacionales no se tuviera en cuenta cuando se aprobó definitivamente el Plan General 2010, ya que no se planteó esa solución para viveros de Ulia, a pesar de que esa demanda ya existía entonces. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Talde popularrak gero, talde sozialistak gero, eta talde jeltzaleak ere bai, izteko txanda, erabili nahi badin badu, irabazi taldeak. Sí, una cosa que quería añadir, ya que he tenido que correr un poco al final. Una observación sobre, yo me estoy lanzando en el vacío porque no conozco la postura de los distintos grupos, aunque la intuyo por el recorrido de ese tipo de tema que hemos tenido en varias ocasiones en el Pleno. Entonces voy a imaginar que el Gobierno va a rechazar y concretamente que los socialistas donostiarras, integrantes del Gobierno, le van a rechazar. El Partido Socialista gobernaba cuando se hizo el Plan General 2010. Estaba también en una oposición mayoritaria cuando se propuso hacer los apartamentos para jóvenes. La demanda de apartamentos para jóvenes dotacionales siempre ha existido. No es que nos encontramos con una demanda que se ha duplicado, triplicado o cuadruplicado en el último año. Esto significa que, y es una cosa que nos cuesta entender, significa que hasta hace un año era menos prioritario hacer apartamentos dotacionales que viviendas de lujo en esa parcela, y de repente desde hace un año esos apartamentos dotacionales se han vuelto una prioridad. Eso es la cosa que nos cuesta entender. Entendemos que ahora el discurso sea la prioridad absoluta es hacer apartamentos dotacionales, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué desde hace solo un año cuando esa demanda ya existe desde hace años? Gracias. Eskerrik asko. Botatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txanda, talde popularrak, Albistur Andrea.
Eskerrik asko, arratsaldeon. Barkatu. Bueno, hemos votado que sí porque consideramos que efectivamente San Sebastián tiene una demanda para construir apartamentos dotacionales, tanto para jóvenes como para mayores, en concreto más demanda de jóvenes, que es a lo que va dirigida la propuesta del equipo de Gobierno, y creemos que existen otros ámbitos en los que ahora mismo se podría intervenir para dar una solución a la gran demanda existente. Pero bueno, sabemos que el equipo de Gobierno sigue adelante con su propuesta, es muy legítima, porque ustedes tienen mayoría, pero bueno, pues también me hubiera gustado escucharle al delegado de urbanismo. No, simplemente digo que me hubiera gustado escucharle al delegado de urbanismo, pero bueno, pues no ha podido ser y nuestro voto ha sido a favor. Gracias. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistak, bai. Bueno, no, señora Albiztur, no es que no haya podido ser, es que no he querido. No he querido en el sentido de que, primero, es una cuestión que hemos debatido ampliamente y la exposición de los motivos por los cuales este Gobierno municipal entiende adecuado desarrollar esta actuación ahí están claramente expuestos, pero no solo eso, sino que en el Pleno de julio, si todo sigue su tramitación normal, llevaremos precisamente esta modificación, porque va a ir a la semana que viene a la Junta de Gobierno y, por lo tanto, queremos que entre en el Pleno de julio y se podrán reproducir, y obviamente así lo haremos, los argumentos que hemos establecido sobre este asunto. Pero si hemos votado en contra, entre otras cosas, es porque la propuesta que se nos trae desde Irabasí dice que abandone la tramitación actual de la modificación del Plan General referida a los ámbitos AU05, etc. Si abandonamos esa tramitación, lo que estamos es manteniendo la calificación actual y, por lo tanto, estamos manteniendo que ahí se puedan hacer una serie de viviendas de lujo. Eso es la consecuencia directa de que abandonemos la modificación del Plan General. Digo porque uno tiene que ser consciente de cuál es la situación del planeamiento actualmente y saber qué es lo que estamos proponiendo. Porque, claro, lo que se nos propone aquí es que lo abandonemos basándonos en unas hipótesis jurídicas de lo que a lo mejor puede ocurrir si a alguien se le ocurre recurrir esta modificación del Plan General. Bueno, ateniéndonos a eso, nunca haríamos nada, porque como cualquiera puede recurrir cualquier modificación del Plan General o cualquier plan especial o cualquier cosa, pues no hacemos nada, porque como hay un riesgo, cualquier actuación que se haga en el ámbito de la Administración tiene un riesgo de que alguien la recurra y tiene, por lo tanto, un porcentaje de posibilidades de que gane, pues puede ocurrir. Pero claro, con esa hipótesis no haríamos absolutamente nada y, por lo tanto, como creemos, como ya diremos en su momento en el punto correspondiente del próximo pleno, explicaremos, como ya hemos explicado, los motivos que nos llevan a sacar adelante este expediente. Bai, eskerrik asko. Bueno, guk ere esplikazio botoa o esplikazio txanda erabiliko dugu. Nosotros también hemos votado en contra de esta moción precisamente por la misma razón, porque consideramos que cuando un tema viene ya con carácter decisorio a este pleno, aprobar mociones de posicionamiento pues carece de sentido. Y como vamos a tener ocasión en el mes de julio precisamente de abordar esta cuestión, entiendo que ahí es donde se deben suscitar las dudas o cuestiones que se vayan a suscitar. Adelanto ya también que en el siguiente punto, que tiene más o menos la misma justificación o motivo de ser, pediremos la votación por separado de 2 puntos para decir no al tercero exactamente por el mismo motivo, porque estamos entrando a debatir una cuestión de fondo que, como digo, va a ser materia o objeto de debate en este pleno y también de decisión al respecto. Hay una razón añadida, además, y ha dicho bien el delegado, para justificar nuestro voto negativo, y es el de que efectivamente existe una ordenación en ese ámbito, que es la actualmente vigente, elaborada y reflejada en el Plan General aprobado por el Ayuntamiento en el 2010. Luego, esa carencia que se dice que existe en esta modificación no sería tal, entiéndaseme, debería ser relativa al Plan General aprobado en el 2010, porque es que esa exigencia que dicen ustedes que debería exigir ahora debería haber existido, en todo caso, en el Plan General actualmente vigente y no es una carencia que se suscita como consecuencia de la modificación. Por lo tanto, por esas razones hemos votado que no. Da hurrengo puntura pasatuko gera. Bederatzigarren kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeko Loik Alejandrok aurkeztua, horniduratarako lursail batzuk gordetzea Uliako mintegietan. Moción número 9 del orden del día, presentada por el concejal señor Loik Alejandro.
Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre la reserva de terrenos a dotaciones de viveros de Ulia. Bederatzigarren kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak egina, Uliako mintegietan zuzkiduratarako lursail erreserba egitea dela eta. Bueno, aunque estemos hablando de la misma parcela, el contenido de esas dos mociones es bastante distinto. Y en relación a la oportunidad o no de traer aquí el tema para debate, porque efectivamente en julio se prevé, a lo que nos acabamos de enterar, llevar esto a aprobación, entonces se va a poder debatir, hombre, 4 minutos por grupo, bueno, vaya debate, sí, es un debate, técnicamente es un debate, pero para contrastar opiniones y sobre todo cuando hay un problema resaltado por los y las vecinas del barrio, pues creo que es ampliamente justificado traer el tema varias veces si hace falta. En cuanto al contenido de esta moción de control número 9, el decreto de estándares urbanísticos habla de reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos en suelo urbano por incremento de edificabilidad. Cada vez que hay un incremento de edificabilidad, básicamente hay una parte que tiene que ir al ayuntamiento para dotaciones y equipamientos. Bueno, es, para decirlo simplemente, para la gente que nos escucha por internet total, espacios públicos del ayuntamiento, ¿no? Cuando no se pueden materializar en términos de metros cuadrados esas dotaciones por falta de suelo, pues el ayuntamiento cobra una cantidad equivalente para adquirir ese suelo en otro sitio, ¿no? donde se puede hacer un área más, en el área más próxima, dice el texto. Como es manifiesto, en suelo urbano no hay muchas oportunidades de cumplir esa previsión por falta de suelo adecuado. Significa que a lo largo del tiempo el ayuntamiento va acumulando poco a poco una reserva económica destinada a adquirir o mejorar suelo urbano con el fin de crear, por ejemplo, parques o jardines o cualquier otro espacio de tipo dotación, equipamiento, y tiene la obligación de hacerlo. La finca de Viveros de Ulia es una de las, entendemos, escasas oportunidades de cumplir el mandato legal, además consolidando una situación de hecho que, bueno, la mayoría de las personas que han visitado la finca considera que debe mantenerse. Siendo una parcela municipal, dedicarla a parque urbano, entonces utilizando, o sea, cumpliendo con la ley, con esa obligación de materialización de equipamientos y dotaciones, equivaldría a renunciar a obtener un rendimiento y, de acuerdo con lo que plantea el decreto, este déficit se podría computar como gasto. Es decir, que como una utilización de la reserva económica para materialización de esas dotaciones, permitiendo así liberar el montante correspondiente para otra cosa. En definitivo, y en una frase, utilizar la parcela de los Viveros de Ulia para materializar las dotaciones, además de poner en bandeja una solución simple y fácil para cumplir la ley, permite además generar recursos económicos adicionales. Resumiendo todavía más, y perdón por la expresión, entendemos que es un chollo. En comisión, el concejal delegado comentó que el ayuntamiento tiene previsto materializar esas dotaciones en la zona de Igueldo. Es algo positivo, evidentemente, pero a nuestros ojos no es suficiente, porque entendemos que no se adecua al espíritu del decreto en materia de dotaciones, que es de materializar dotaciones en toda la zona urbana. Y además entendemos que no se ajusta completamente a la ley, porque la ley dice que la ubicación de suelos precisos para el cumplimiento por traslado de los estándares del sistema local se fijará en el lugar más próximo posible a las actuaciones en las que las mismas se deben. Bueno, entonces hemos pedido una serie de puntos y ahí a la escucha del debate. Bai, eskerrik asko. Talde Popularrak, gero, talde Sozialistak, bai. Sí, ahora sí, porque con un minuto igual, un minuto y medio no me iba a llegar y no le quiero
poner en el brete al alcalde de tener que cortarme. Bueno, vamos a ver, nosotros vamos a votar, le vamos a pedir en primer lugar votar por puntos y le voy a explicar por qué. En primer lugar, votaremos que sí a la primera por una razón muy sencilla. Nosotros entendemos que urbanismo y el ayuntamiento, por lo tanto, debe cumplir y cumple con lo referido a las reservas de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos. Cumple en la medida en que, bueno, cuando no se puede hacer directamente en el entorno esa reserva de suelo, esa aportación de suelo, pues lo que se hace es cobrar la cantidad pertinente para después, como le explicamos en comisión, poder adquirir suelos en otra zona de la ciudad que compense esa falta de dotación en el entorno. Es verdad, como le dije también, que lógicamente por la configuración y la morfología de nuestra ciudad suele ser difícil el que en el mismo ámbito, antes hemos visto un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lourdes Enea, donde sí que hay un espacio verde allí, pero es difícil muchas veces el poder compensar directamente en el ámbito o en el ámbito cercano esa necesidad de zonas y dotaciones y equipamientos y zonas verdes a veces, ¿no? Por lo tanto, repito, cumplimos y vamos a cumplir. En el segundo caso, en el segundo punto, estaríamos, porque se la voy a trasladar hoy mismo o mañana, ese listado que nos pide de las cantidades y fecha de los cobros de compensaciones, que la he pedido y si la tenemos, pero como ese punto incluye un subpunto 2, que es la lista de las parcelas previstas para materializar las dotaciones, pues realmente no le podemos concretar en este momento las parcelas concretas, porque es el propio planeamiento el que, en todo caso, establecerá las parcelas concretas y, por lo tanto, no le puedo hacer un listado ahora con un mapa, un plano de la ciudad donde se establezca cuáles son las parcelas que se van a adquirir para cumplir o dar cumplimiento a este requerimiento legal. Además de lo que le comenté, lo comentamos en la comisión y que usted ha referido ahora de Igeldo, también tenemos en desarrollo, en este momento se está desarrollando y espero para septiembre en principio, si no sería para octubre, poder traer a pleno el plan especial de Ulia que estamos elaborando. Y en ese plan especial se prevé que haya una reserva de suelo público de hasta el 50%. Cuando digo público no digo municipal, digo público. A día de hoy, entre Diputación, Ayuntamiento, Ministerio de Defensa, tiene también el Estado, tenemos aproximadamente un 33%. Por lo tanto, nos queda un margen de un 17%, más o menos 18%, que en ese ámbito, y viendo el plano se ve enseguida que es muchísimo, muchísimo, y por lo tanto es otro espacio en el cual, para poder completar las previsiones del propio Plan Especial de Ulia, tenemos previsto adquirir también ahí suelo. Pero no, es imposible en este momento, sin desarrollar el Plan Especial y un desarrollo pormenorizado, el decirle cuáles son las parcelas en las que lo vamos a hacer, ¿no? Por lo tanto, sí le voy a proporcionar el listado, pero no puedo en este momento, el listado, digo, de los cobros, pero no el de las parcelas concretas y mucho menos la planificación cronológica previsto, estando, repito, de acuerdo un poco en el espíritu. Y en cuanto al tercero, obviamente, pues es consecuencia también de lo dicho en el anterior, ¿no? Nos piden que utilicemos estos viveros para cumplir con la obligación de materializar dotaciones y equipamientos en suelo urbano, ¿no? Bueno, primero, como tenemos otra previsión para viveros, evidentemente votamos que no, y en segundo lugar, nosotros ya entendemos que es una zona que está urbanizada, que es una zona, como ya le he expresado en otros momentos, que no es una zona verde, que es una zona que está plenamente desarrollada y, por lo tanto, en todo caso, esa dotación, esa previsión de suelo verde, espacio verde, debería producirse, como le digo, entendemos, en otro lugar. Pero, en todo caso, también esto será objeto de análisis en el próximo pleno, donde tratemos el tema de la parcela de viveros de Ulia y ahí lo hablaremos, pero en este momento pues entendemos que los viveros tienen otro destino, la parcela de viveros tiene otro destino, que se completa con los depósitos y con el uso que se puede hacer de esa parcela como parque urbano y, por lo tanto, en ese sentido, el tercer punto pues tampoco lo apoyaríamos. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Vale, eskerrik asko. Bueno, sí, efectivamente, bueno, el primer punto vamos a permitir que se vote por punto como de costumbre. El primer punto, evidentemente, es un punto tipo paz en el mundo, como lo llamamos, que es algo imposible de votar en contra en principio, pero a veces es necesario recordar las cosas y bueno, porque ha habido casos que se ha votado en contra de este tipo de punto. Agradecer la respuesta de Enrique en cuanto a la realización la realización de ese informe donde se va a listar un poco los cobros, cuándo y estas cosas. Vale, si la lista de las parcelas pues no existe,
No obstante, bueno, sí acabas de comentar que, por ejemplo, Yeldo, Ulia, aunque no sean parcelas con nombre propio, pues igual nos vendría bien para todos los grupos tener un poco por dónde van los tiros, por lo menos la zona o algunas ideas, sería interesante. Y quería comentar una última cosa sobre la anterior moción que no tuve tiempo de contestar. Efectivamente, si el efecto directo del tercer punto, si llega a aprobarse, o sea, si se aprobaría, sería que no se puede seguir adelante con la tramitación de la modificación del plan general, efectivamente. Entonces, nos encontramos con el plan general tal y como está. ¿Y qué pasa? No es un problema, o sea, se queda como está, es una parcela municipal, si quiere el ayuntamiento la deja así e incluso puede hacer otra modificación para hacer otra cosa. No veo por qué es un problema tan insuperable cancelar esa modificación puntual, actual, para volver al estado anterior, porque puede abrir la puerta a otras modificaciones más adecuadas en nuestra opinión. Bai, eztabaida bukatuta, botaziora pasatuko gera, puntuz puntuka beraz, lehenengo puntuari aldeko botoak, hau batez, bigarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak, bai. Hor, bozketa desberdinak izan dituzue, eta ez oso ondo kontrolatu zeintzuk berri egin zazuzen, eta hor, talde erdia, eta ez dakit zeintzu bozkatu dute beste gauza bat. Zer egiten dut orduan? Errepikatu. Bueno, bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, puntu bakar batekin onartzen da mozioa, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el quinto contenedor. 10. kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak egina, 5. edukontziari buruzkoa. Doña Amaya Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia, en relación con el quinto contenedor. Bai, Irabazi taldeak dauka hitza. Bai, enoten geratu ginen irakurriko genuela, beraz, honela esaten du, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno a progresivamente ir implantando el quinto contenedor para la materia orgánica en todas las isletas de contenedores de la ciudad. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu, aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta ni oker español doy, si yo no estoy equivocado, la moción de control número 11 ha sido retirada por el Grupo Irabazi, ¿no? Efectivamente, moción de control número 11 la retiramos sobre el uso de subámbito Belartza. Vale, eskerrik asko. Y el siguiente punto es el punto número 12, que antes estaba agrupado con el 24, pero ahora se desagrupa y el 24 cae. Luego únicamente se tratará del 12, que es del Grupo Irabazi, eta beraz Irabazi taldeak dauka hitza. Y 4 minutos, eso sí, al no haber agrupación de mociones, pues volvemos a los tiempos ordinarios. Vale, eskerrik asko. Bueno, en esta Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el vertido en Belartza Alto. 12. kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak egina, Belartza gaina azpialorreko izurketa dela eta. cronología de los acontecimientos. 23 de febrero 2016. Solicitud de relleno mediante autorización para obras de relleno provisional de los promotores. Segunda semana de abril 2016, los y las vecinas de la zona constatan que se depositan en Belartza Alto materiales provenientes de Belartza Cantera. El otro ámbito, son 2 subámbitos que son colidantes. 18 de abril 2016, los y las vecinas se personan en la Dirección de Urbanismo del Ayuntamiento para ampliar información y desde entonces el Ayuntamiento es formalmente conocedor de la situación. 13 de mayo 2016, un mes después, se emite
informe por los servicios técnicos municipales en el que se califica la obra proyectada como relleno provisional y 2 días después el concejal delegado concede licencia de conformidad con el proyecto presentado y con las condiciones señaladas en el informe, es decir, una licencia de relleno provisional. Pues a la vista del artículo 36 de la Ley 2/2016, consideramos que la legalidad de esa licencia es muy cuestionable. El artículo dice que son usos provisionales los comprendidos en áreas, sectores o unidades de ejecución en los que aún no se ha aprobado la ordenación pormenorizada. En el caso de Belartz Alto tenemos un programa de actuación urbanizadora aprobado, con lo cual entendemos que no se podía dar una licencia provisional. Por otra parte, los informes preceptivos del Gobierno vasco informan favorablemente el proyecto de vertido condicionándolo al cumplimiento de una serie de medidas. Esas medidas no se han respetado, bueno, parte de esas medidas no se han respetado, como por ejemplo la afección a la masa arbolada, cerramientos perimetrales que no son existentes, afección al cauce de una regata y sobre todo esos condicionantes no se han recogido en la licencia, con lo cual entendemos que la licencia no es correcta. Ahora, por otro lado, dejando de lado el tema de licencia, entendemos que ese vertido no se podía haber realizado, porque en el plan parcial de Belartz Alto, básicamente dicen que la operación de movimiento de tierras va a ser neutro, no se va a quitar, o sea, lo que se va a quitar de un lado va a servir para rellenar al otro lado, balance neutro, ni añadir ni quitar material. No obstante, el proyecto de vertido redactado por la empresa, los promotores, dice el relleno tiene carácter provisional dado que el subámbito Belartz Alto será objeto de una obra de urbanización en el futuro. Esas tierras se aprovecharán para formalizar la plataforma de la futura ordenación. Esto no cuadra, esto se dice simplemente no cuadra con el plan parcial. Porque plantea una utilización de la tierra en Belartz Alto, mientras el plan parcial dice que no. Y además justifica el proyecto de vertido apoyándose sobre una obra de urbanización en el futuro, mientras todavía no se ha aprobado. En comisión, el director de urbanismo argumentó que parte de ese vertido pues, se volverá a Belartz Cantera y que otra parte se utilizará en Belartz Alto porque es el material de mejor calidad, pero no, en cualquier caso hay algún material que viene del vertido o que viene del propio Belartz Alto que tendrá que ir a algún sitio y esto no se contempla en ningún documento. Y es más, en el estudio de gestión de residuos de cantera, no aparece ningún residuo que sea tipo tierra y piedras. Y además pone previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o emplazamientos externos, no se prevé operación de reutilización alguna. Entonces, con esto entendemos que no solamente no se podía verter, y es la última frase que digo, no se podía verter, pero además esas tierras, esas piedras no tienen existencia administrativa. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, ez? Talde sozialistak, bai, Enrique. Bueno, yo voy a hacerlo al contrario, voy a responder a las dos peticiones que se hacen en la parte dispositiva. La primera, lo primero que se nos pide es que se revoque la licencia concedida para el vertido de Belartz Alto y vamos a votar, le vamos a pedir que votara por puntos y en el caso primero sería que no. Y le voy a decir por qué no. Porque, entre otras cosas, hay interpuestos varios, concretamente creo recordar que son 4 recursos de reposición a esta cuestión y, por tanto, se están analizando. Se están analizando y pudiera ocurrir que haya una estimación total o parcial de esos recursos que hagan que, efectivamente, se revoque la licencia y se ordene la retirada inmediata o en un plazo muy corto, mucho más corto del previsto, que ya le recuerdo que es provisional, de esos vertidos, que no son tanto vertidos, sino que son unos rellenos provisionales, algunos de los cuales vuelven a su lugar original, que es el de Belartz Cantera. Digo porque es algo que conviene saber también, no es que se vayan a no sé dónde, es que volverán al mismo sitio del que han sido extraídos en una actuación que
todo el mundo coincide en que en términos generales, y estoy hablando de cantera, es positiva. Y se lo digo de primerísima mano después de haber estado ayer con más de 100 personas en Añorga tratando este asunto en una asamblea popular donde, efectivamente, más allá del desarrollo de Belartza Alto, me trasladaron que la actuación de cantera la veían positiva en la medida en que regeneraba una zona que a día de hoy pues, era algo que realmente dejaba mucho que desear, ¿no? Pero en la medida en que estamos esperando esa resolución, que será en breve esa respuesta, y vamos a ver qué resolución se le da, pues entendemos que no podemos decir nosotros ahora aprobar que se revoque esa licencia sin más, sin que haya una argumentación jurídica y técnica que lo avale si fuese el caso. Segundo, que se efectúen las gestiones necesarias para que el vertido sea retirado a la mayor brevedad. Como le digo, directamente derivado de eso, seguramente instaremos a la empresa a que lo haga. No obstante, aunque no se le revoque la licencia y se mantenga, también, y por eso vamos a votar que sí, vamos a instar a la empresa a que lo haga a la mayor brevedad posible. Realmente, a día de hoy lo está haciendo, está trasladando mucho de ese material a Arbaicenea, otro, como le digo, se va a quedar en la propia cantera, que aproximadamente en octubre, noviembre estará terminada la actuación y, por lo tanto, gran parte, una grandísima parte, va a ser retirada. Pero también le digo que, como Gobierno municipal, estamos estudiando, estamos analizando las posibilidades de que el desarrollo de Belartza Cantera Belartza Alto, Belartza 2, pudiera ser replanteado y pudiéramos ver si las previsiones actuales del plan general pues, pudieran ser reconsideradas para, en fin, que la actuación fuese quizá menos extensa o que tuviese una mayor consideración con determinados elementos paisajísticos y medioambientales, etcétera, y es algo que también trasladé ayer a los vecinos y vecinas. Por lo tanto, por esas dos cuestiones votaremos que no a la primera y que sí a la segunda. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, irabazi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, es por lo menos en el discurso es una cosa positiva que la previsión sea de intentar hacer lo necesario para replantear el desarrollo de Belartza 2. Sobre el primer punto que entiendo que no se va a aprobar, nos dices que se está analizando los recursos de reposición, pero analizar para hacer qué, porque ya ha terminado el plazo de respuesta y no se les ha respondido. Entonces se analiza para luego hacer qué, contestarles fuera de plazo, o esto no lo tengo claro. Lo que plantea el primer punto es que de motu propio el ayuntamiento analice los puntos que acabo de mencionar y probablemente otros más, porque no hay en los recursos de reposición hay otros dos puntos, y que simplemente analizarlos para revocar esa licencia. Entiendo que no es lo que va a pasar. Cuando dice que parte del vertido volverá a cantera, sí, probablemente lo que pasa es que creemos que es muy poco lo que va a volver a cantera, porque recuerdo que se están haciendo voladuras en cantera, es decir, que se está realizando explosiones para poder extraer mucho material. Ese mucho material ha ido a Belartza Alto y probablemente parte de ese material va a servir para hacer la base, hacer una explanada llana en cantera, pero la mayor parte, que son metros y metros y metros y metros cúbicos, ¿qué van a hacer con esto? Es algo que no queda claro y que en la verdad nunca ha estado claro. Es el problema que tenemos con ese expediente. Gracias. Bai, eskerrik asko. Botatu egingo dugu bi puntutan. Orduan, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain, boto azalpen txandan, talde popularrak dauka hitza. Sí, muy brevemente, señor alcalde. Buenas tardes, muchas gracias por el turno. Bien, teníamos dudas sobre la posición final a adoptar en relación a esta iniciativa y, bueno, al facilitarse la votación por puntos hemos decidido votar no al primero y abstenernos al segundo. Y hemos votado que no al primero, sobre todo porque un mandato de pleno
no puede intervenir, no puede revocar una decisión que se toma en derecho, dentro del ámbito administrativo en este caso. Si no, no nos explicaríamos, por ejemplo, cómo se ha dado la licencia. Entendemos que siguiendo un procedimiento administrativo, en base a unos informes, y no a través de un mandato político en este caso. Y como creemos que debe prevalecer la seguridad jurídica, como ha dicho el concejal, bueno, pues hay 4 recursos interpuestos. Si alguno de ellos es atendido, pues será por cuestiones técnicas o jurídicas y no por un mandato del Pleno que en ningún caso entendemos pudiera suscitar esta posición. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera eta irakurri egingo da. Oker ez baldin banago. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre convenio con Iberdrola. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak egina Iberdrolarekin sinatutako hitzarmenari buruzkoa. Al Gobierno a que realice las gestiones oportunas para la firma de un convenio con todas las compañías suministradoras de gas y luz que operan en la ciudad de las características del suscrito con Iberdrola para evitar el corte de suministros energéticos a las familias que no pueden hacer frente al pago de los mismos y garantizar así que no se discrimina a nadie en función de la compañía con la que contrata los citados suministros. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa al nuevo radar móvil. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua radar mugikol berria dela eta. Moción número 14, presentada por doña Miren Albistur Garmendia, miembro del Grupo Popular, sobre el nuevo radar móvil. Bai, txanda talde popularrak dauka. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Bien, pues traemos a debate el tema del radar móvil, que como sabemos empezó a funcionar el pasado 1 de junio, con la intención de sancionar a aquellos conductores que excedan la velocidad en las calles de la ciudad. Esto se ha hecho bueno, a raíz de un estudio donde se han medido las velocidades en 35 calles de San Sebastián, un encargo del ayuntamiento a una empresa y tras ese estudio se han determinado una serie de vías públicas donde bueno, pues los excesos de velocidad son más frecuentes o donde las conductas de algunos conductores bueno, pues requieren de la adopción de algún tipo de medida de control. Asegura el Gobierno municipal que esta decisión tiene un carácter de concienciación, que no tiene un afán recaudatorio, el afán es meramente disuasorio, pero bueno, pues sí nos planteaba una serie de dudas, bueno, pues de lo dicho a lo hecho o la realidad que hay en la calle, ya que entendíamos que si realmente el afán hubiera sido de concienciación, como por ejemplo se hace con las campañas de concienciación para bicicletas, que llevamos 3 en un año, la última iniciada el 16 de mayo pasado, bueno, pues se podría, por ejemplo, advertir a los conductores de que, bueno, a través de señales de preaviso existe un radar, un control de velocidad a través de radar en las proximidades, campañas de concienciación haciendo ver a los infractores bueno, pues, lo no ajustado a la normativa por parte de sus conductas, una serie de cosas, por ejemplo, avisar de la ubicación de los radares, etcétera, etcétera. Bien, de momento se nos dice por parte de la concejala delegada, en la pasada comisión tuvimos a bien preguntarles por estas cuestiones y se nos dijo que, bueno, de momento no se ha abierto ningún tipo de expediente a ningún conductor, que efectivamente está actuando el radar, pero que de momento no consta ningún expediente abierto. Sí es cierto que esto, bueno, pues de alguna manera nos puede tranquilizar en parte, pero en la ciudadanía o en la calle hay una sensación de qué va a pasar con ese radar. Insisto, hay mucha gente que entiende que el ayuntamiento quiere con esto hacer caja, dicho vulgarmente, y no concienciar cómo bueno, pues presentó esta campaña el Gobierno municipal. Hay que recordar que estamos en una ciudad bueno, pues con los precios más altos, una ciudad donde se castiga a los conductores sobremanera,
Estamos en la ciudad que más multa a sus conductores, tan solo por detrás Madrid y Barcelona, y donde los tributos que pagamos los conductores son muy altos. Así pues, hemos querido traer la presente moción al pleno de hoy con 4 puntos muy concretos, creo que muy sensatos y que seguramente tendrán a bien apoyar. En el primero de ellos pedimos un informe jurídico que garantice la legalidad de que los agentes del Departamento de Movilidad puedan utilizar el radar móvil para sancionar a conductores. Esta es una duda también que ha surgido a última hora y si de verdad el Ayuntamiento quiere poner en marcha ese radar, quiere sancionar a los conductores, pues habrá que tener en cuenta esta situación. La segunda, bueno, pues vamos a poner una campaña de concienciación, como se ha hecho con el tema de las bicicletas, para realmente incidir en los comportamientos negativos de algunos conductores. La tercera, pedimos señalización de preaviso de ese control de velocidad, también para apoyar la disuasión por parte del equipo de gobierno. Y la cuarta, bueno, pues que de manera actualizada se dé a conocer la ubicación de dichos dispositivos de control de velocidad. Nada más, muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, no nos queda muy claro qué es lo que se pretende con la moción, porque vemos en nuestro entender que hay unas contradicciones. Se mencionan problemas de exceso de velocidad en Federico García Lorca, pero a la vez se dice que poner una medida para resolver el problema de exceso de velocidad es afán recaudatorio. Parece que se pone en primer lugar las quejas de algunos conductores sobre el afán recaudatorio antes que la seguridad vial. Hay problemas de exceso de velocidad en las ciudades, a pesar de que los conductores y conductoras se supone que conocemos el código de circulación y sabemos que la velocidad máxima en núcleos urbanos es de 50, en algunos casos de 30, además de la señalización. La reducción de velocidad es la medida más eficaz para evitar accidentes, minorizar el impacto sonoro del tráfico o reducir el consumo de combustible. Aún así, el exceso de velocidad en los núcleos urbanos es habitual. Sobre el afán recaudatorio, no sé, nos da la sensación de que para el grupo popular todo lo que sea pagar es afán recaudatorio. Si se pone un impuesto a la vivienda vacías, es afán recaudatorio. Si se suben los tramos altos de IRPF, es afán recaudatorio. ¿No será que el afán del PP es no pagar impuestos y así los que tienen pasta pueden pagar los servicios privados y no participan en la financiación de los servicios públicos para la mayoría? Eso para permitirme una pequeña crítica. No obstante, vamos a apoyar la mayoría de los puntos de la moción. Vamos a pedir por voto porque hay una donde nos abstendríamos. Ahora repaso cada punto. El primer punto, elaborar un informe jurídico, pues sí, nos parece positivo y vamos a apoyar. Es importante saber dónde nos movemos en la legalidad. En el segundo punto lo vamos a apoyar también porque cuando se trata de campaña de concienciación no solo se habla de poner en la cabeza de la gente que les entre mejor el hecho de que, cuidado, hay que respetar los límites. Se trata también de decir, por ejemplo, hacerles conscientes de que ir rápido por la calle también genera ruido y genera molestia para los vecinos y las vecinas, además de la seguridad vial. Entonces, nos parece muy positivo esa idea de realizar una campaña que abarque todas esas facetas. El tercer punto es el punto donde nos abstendríamos, porque tomando el ejemplo de Federico García Lorca y poniendo señalización previa, podría pasar lo siguiente, que la gente se acostumbre a que haya señalización los días que hay radar móvil, y entonces que andan con cuidado, como no, pero entonces los días que no van a haber esa señalización van a ir a toda hostia. Perdón, toda pastilla. Y podría ser un problema. Ahí es porque no lo tenemos muy claro, esto de la señalización previa. Y además, combinando esto con la posible incertidumbre jurídica, pues es algo que creemos que hay que estudiar a fondo. Entonces, en este punto nos abstendríamos. Y en el último, lo apoyaríamos
y de hecho nos consta que la concejala delegada ha comentado en comisión y también en otros foros qué se está haciendo actualmente. Entonces, bueno, nos parece positivo volver a insistir sobre ese aspecto y apoyaremos el cuarto punto también. Eskerrik asko. Bai, zuri talde sozialistak, ez du txanda erabiliko, talde jeltzadeak, Pilar. Sí, gracias. Tenía ciertas ganas de dar mi opinión en este asunto, así que agradezco al PP la oportunidad de poder hacerlo. Voy a leer textualmente uno de los tuits que han circulado estos días por las redes sociales. Dice así: por una ciudad más amable, prohíban el uso del nuevo radar móvil en Donosti, 12 infracciones por minuto. ¿De verdad creen que si en un vial urbano la velocidad de los vehículos rebasa la permitida 12 veces por minuto, el problema es el radar? ¿El problema es el radar o es de los vehículos que pasan a esa velocidad? La tendencia de las ciudades es calmar el tráfico en todo el mundo, por lo menos de aquellas ciudades que están comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente. Intentan reducir la velocidad de los vehículos a 50, a 40 o a 30, por muchas razones. La primera de ellas, por seguridad de las personas que andan por la calle, de los mayores, de los chiquis, de las bicis, pero también por contaminación, por ruido, por calidad de vida, en definitiva. Sin duda, la forma de conseguir una ciudad más amable es reduciendo la velocidad de los vehículos. Y el radar es un elemento importante que ayuda a mejorar la seguridad vial. Esta mañana hemos hablado de estadística. Estadísticamente hablando, desde que se empezó a utilizar el radar en nuestras vías, el número de accidentes se ha reducido y bueno, es lo que va a utilizar la Dirección de Movilidad, un radar como un elemento más de mejorar la seguridad vial y el tráfico en la ciudad. Con el mapa de velocidad que realizó el Gobierno anterior y que detectaba que en unos cuantos viales de la ciudad la velocidad era alta, inadecuada y además continuadamente inadecuada, creímos que había llegado el momento de tomar alguna acción para corregir estas velocidades. Y además quiero señalar que tenemos insistente petición de vecinos, vecinas, personas, asociaciones en general, que nos piden que reduzcamos la velocidad de los vehículos por la cercanía de sus casas. Y nos lo piden por seguridad, sobre todo. En esta última semana le diría que he recibido 2 peticiones. En la última semana, una, la de construir un paso elevado en las cercanías, de un paso de peatones elevado, y la implícita acusación de irresponsabilidad en mi persona por un accidente que hubo en la avenida de Barcelona recientemente, ya digo, en la última semana. Y es un elemento disuasorio, que no nos cansamos de repetir, que es disuasorio. Hasta ahora no se ha acusado ninguna sanción, 0 euros recaudados para el ayuntamiento. Y además quiero decir que lo que se ha hecho este último mes es una campaña de concienciación y además de lo más efectiva. Yo no sé si usted conduce, señor Murguiondo, creo que sí. Yo creo que yendo por la calle conduciendo habrá notado usted que se ha bajado la velocidad en los viales de San Sebastián. Muchas personas me lo han hecho llegar, se nota. La velocidad es menor de las personas que circulamos. Bueno, y ese es el efecto que queríamos conseguir. Así que ahora voy a pasar a explicar el voto en los 4 puntos. Le vamos a decir que sí a unos cuantos. Al que no vamos a decir que sí es el de señalizar 50, 100 metros antes la existencia de un radar, porque efectivamente se va a producir lo que comentaba el señor Alejandro. Así que yendo a indicar el sentido del voto, haremos un informe jurídico si así lo desean, campaña de concienciación, creo que la hemos hecho y bastante efectiva. No vamos a preavisar en la misma carretera la ubicación del radar, pero vamos a avisar en la página web y además pondremos en los 12 viales en los que ya está publicado y anunciado que puede estar el radar móvil, pondremos posible radar móvil. Y para acabar, y para convencer a los que no convenzamos de que el fin no es recaudatorio, voy a anunciar que todo lo que recaude el Gobierno municipal con el radar móvil, certificado por el secretario, por el interventor, por quien haga falta, con toda transparencia,
todo lo que recaudemos con el radar móvil irá a una ONG que en ese momento pensemos que tenga necesidades urgentes. En este momento, una de las que creo que todos estaríamos gustosamente dedicaríamos el dinero sería algunas de las que trabajan en la crisis humanitaria de Siria. Gracias. Eskerrik asko zuri, izteko txanda, talde popularrak. No sé si me ha dado la palabra o no. Bai, izteko txanda. Barkatu, bai. Así, ya te pongo. Es que esto tiene... Bien, pues, mientras aparece el tiempo, gracias, señor alcalde, de nuevo. Bueno, pues nos ha dado una noticia la señora Arana. Todo lo que se recaude con el radar móvil irá a una ONG, nos dice la señora Arana. Bueno, cada uno tendrá su interpretación, pero yo le voy a hacer una propuesta, señora Arana. Aplique la misma medida para controlar los excesos de las bicicletas en nuestra ciudad. Y va a recaudar no lo que pensaban recaudar a través del radar móvil, van a recaudar un auténtico pastizal, quizá para redundar en el superávit del Ayuntamiento de San Sebastián. Empezaré, bueno, pues haciendo una alusión a lo que me ha dicho el señor Alejandro de Irabasí, que no entendía el sentido de nuestra iniciativa. Bueno, miren, señor Alejandro, lo que hay en la calle, la sensación general que hay en la calle, que muchos conductores, y la señora Arana ha leído un tuit, es que no comparten que la actuación del gobierno municipal sirva para concienciar a nadie, más bien para hacer caja. Por eso presentamos nuestras dudas fundadas y razonadas en que una cosa es concienciar y otra cosa hacer caja. Porque si realmente queremos concienciar, lleva un año el equipo de gobierno y han hecho 3 campañas de concienciación para bicicletas en un año. 3. La última va a durar del 16 de mayo al 25 de septiembre. 3 en un año. Y aquí directamente se compra un radar porque se han detectado una serie de necesidades, algunas de las cuales las pusimos encima de la mesa este grupo político, que eso nos tachó de locos casi en un primer momento, y ahora resulta que no, que teníamos razón y que se compra un radar para sancionar y que sin campaña de concienciación previa, zasca, desde el 1 de junio. Oiga, pues es lógico que haya en la calle pues un run de que, oiga, ¿qué manera de concienciar es esta? Nos dice una serie de cosas, bueno, que no queremos pagar impuestos y favorecer a los ricos, una serie de cosas que, bueno, de verdad no tengo tiempo, no voy a entrar sobre el tema. Pero, insisto, y a lo que va la señora Arana, ¿vamos a tener el mismo actitud por parte del equipo de gobierno con las bicicletas? Que invaden las aceras, que exceden la velocidad en los bidegorris y en las aceras, que sortean peatones, que se encaran con los peatones, que recriminan esos excesos. Insisto, si es así, la noticia era vamos a recaudar, vamos a dárselo a una ONG, yo le invito a que lo haga también con los excesos que cometen las bicicletas en nuestra ciudad. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta, botatu egingo dugu, puntuz-puntuka posible da, bai. Eta beraz, puntuz-puntuka egingo dugu. Lehenengo puntuaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da. Bigarren puntuaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da. Hirugarren puntuaren aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen eta laugarren puntuaren aldeko botuak. Beraz, 3 punturekin mozioa onartua gelditzen da eta orain boto azalpen txanda erabiltzeko aukera talde sozialistak dauka. Sí, bueno, hemos asistido a un debate donde yo creo que a veces no escuchamos todo, por eso nosotros hemos votado que sí al punto primero, segundo y cuarto, porque las explicaciones que ha dado la concejala de movilidad, la señora Arana, yo creo que han sido bastante sensatas y consecuentes. Ha hablado de la priorización a lo que es la seguridad vial y los puntos elegidos van en esa dirección. Segundo, la concejala ha ratificado que va a haber una señalización diciendo que posible radar para también concienciar y visualizar dónde pueden estar instalados o no. Y la tercera es que ha dicho, que creo que no se la ha escuchado bien, que toda la recaudación va a ir a través de una ONG a fines sociales. Es decir, que el Ayuntamiento no tiene ninguna voluntad de recaudar más ni de quedarse con esos recursos. Por lo tanto, el Grupo Socialista ve favorable el que nuestra ciudad sea más amigable con el peatón. Una ciudad que tiene casi el 35% de su población mayor de 60 años,
que es una ciudad de paseos, de tránsito, de tranquilidad, donde los chavales también juegan en parques infantiles próximos a veces a aceras y edificios de tráfico, que la ciudad sea más amable y que la voluntad es de informar. Yo creo que se cumplió un poco el objetivo de lo que he escuchado en la exposición del Partido Popular inicialmente y me sorprende, sin embargo, esa respuesta a veces de una posición que se mantiene incluso sin escuchar, en este caso, a la concejala de Movilidad. Por eso le hemos apoyado y hemos votado en la misma dirección que ella. Bai, eskerrik asko, puntu amaituta, hurrengo puntura pasatzen gera. 15. kontrol mozioa. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a la tasa por la prestación de servicios para la puesta en marcha y control de las actividades en establecimientos y locales. 15. kontrol mozioa, PP taldeak egina, establezimendu eta lokaletan jarduerak irikitzeko eta haiek kontrolatzeko zerbitzuak emateko tasa dela eta. Servicios para la puesta en marcha y control de las actividades en establecimientos y locales. Bai, talde popularra dauka hitza. Eskerrik asko berriro. Bueno, en la Comisión de Hacienda de este mes presentamos una interpelación y mostrando nuestra preocupación porque teníamos aquí un informe financiero que decía y advertía que faltaban por liquidar la tasa por licencia de actividad en locales. Nosotros en su momento hicimos una exposición de los hechos, el concejal delegado nos corrigió los expedientes que aún están pendientes por liquidar desde el año 2013 y nos dijo más o menos las cantidades que estaban pendientes por liquidar y nosotros mostrábamos también una preocupación por aquellos expedientes que son anteriores al año, al 31 de diciembre del 2012, que podrían prescribir si no se giraran antes del 31 de diciembre del año en curso. Y nos dijo que estuviéramos muy tranquilos. Y la verdad es que no es que estemos ni tranquilos ni tranquilos. Simplemente lo que venimos a decir hoy, además, con esta moción, es que el Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al equipo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias en los departamentos implicados en la tramitación de esta tasa para adecuar los procedimientos a la normativa vigente a fin de poder girar la tasa según la ordenanza fiscal aprobada por esta corporación. Y precisamente en el punto 12 hemos aprobado una modificación de plantilla y el Partido Popular así lo ha apoyado y creo que está bastante relacionado con el problema que tienen varios departamentos y en concreto el que se suscita a la hora de poder girar esta tasa y está relacionado, yo creo que algo con esto y otras más cosas, por lo que decimos que hay departamentos en el ayuntamiento que no son estancos y que unos dependen de otros. Y el problema es que hay una parte para girar esta tasa que depende de urbanismo y hay otra parte que depende de financiero. Y además también dependemos de los bomberos que tienen que salir a hacer las visitas, para culminar todo el expediente y finalmente poder girar la tasa. Y decía el concejal delegado de Recursos Humanos que dentro de un año nos mostrarán la evaluación y que es muy difícil cuantificar esto. Bueno, sí y no. Porque si se recauda lo que este Pleno ha aprobado, porque igual ustedes deciden que a partir del año 2017 este ayuntamiento no tiene que girar esta tasa, por ejemplo, que podría ser. De hecho, nosotros hemos hecho múltiples enmiendas a esta tasa para ir reduciéndola y si vemos los anexos de los últimos 4 años, sobre todo el pequeño comercio se ha disminuido. Es más, vuestra propuesta, la propuesta del equipo de Gobierno, las ordenanzas fiscales, era suprimir el primer tramo, empezar a cobrar a partir de 300 euros. Con una enmienda de Bildu se volvió a incorporar. Es decir, que da margen. Y que no nos pusiéramos muy nerviosos porque las cantidades tampoco eran demasiado. Bueno, pues las cantidades, estamos hablando de unos 360 y pico mil euros. Fíjese si se puede cuantificar. Eso ya, pero porque es un servicio que estamos dando en este ayuntamiento, que no lo damos así, sino porque hay unas personas que trabajan en este ayuntamiento dando ese servicio. Y como creemos que ese servicio hay que darlo porque es necesario para hacer las inspecciones y que los expedientes por lo aquello que regulamos, se culminen con la tasa correspondiente por el servicio prestado por este ayuntamiento, es una, no la única, pero es una de las maneras de medir el rendimiento de los servicios. Y si no, el señor interventor, que ya lo suele hacer cada vez que antes también hemos hablado de la cuenta general, fíjese si hay departamentos implicados en estas cuestiones. Y simplemente le queríamos pedir al
concejal delegado, bueno, pues que tuviera bien aprobar esta moción y que algún día pues veamos que la tasa esta, que tantos problemas y quebraderos de cabeza da, pues que se pueda, por lo menos, lo que tenemos aprobado por este pleno, el 31 de diciembre del 2016, pues que se gire la tasa. A partir del 1 de enero del 2017, si este pleno decide suprimirla, suprímase. Gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak, ez, talde jeltzaleak, Domínguez Macaya jauna. Sí, Arratsaldeon. Pues efectivamente, de esto hablamos en la comisión de este mes y efectivamente, bueno, yo di algunos datos. Yo quiero precisar que en todo caso estas son las licencias comunicadas, es decir, no son aquellas que requieren una licencia previa. Esto es muy importante porque las de mayor impacto, porque son de hostelería, porque son grandes, etcétera, son las que requieren de una licencia previa. Aquí no, aquí estamos hablando de las licencias comunicadas. Esto deviene de una modificación del 2013, la directiva llamada de servicios, que es la que incluye la facilidad de ubicarse y de iniciar actividades en cualquier país de la Unión y, bueno, se toma una serie de medidas con luego la ley Omnibus y la ley Paraguas, que son las que en el Estado español, digamos que internalizan la directiva de servicios. Entonces, una de las consecuencias, pues es esta. Entonces, lo primero que le quiero decir es que, bueno, las cantidades, efectivamente, yo digo que no son importantes. ¿Por qué? Bueno, sí son importantes del principal, es decir, los 240.000 euros aproximadamente, que son aquellos que no se van a perder porque, como anuncie, vamos a hacer una liquidación provisional. En el resto, la diferencia que usted pone en su moción sería en el caso de que todas aquellas que debieran de ser con un 50%, porque los 120.000 de diferencia si todas aquellas requirieran de este recargo. Y uno de los problemas que tiene esto es la propia conceptuación de la tasa, porque no es una tasa, un suplemento, un incremento de la tasa por unas actividades que se realizan, sino porque se tiene que ver si la actividad esta tiene una potencialidad de ser merecedora de que 5 servicios municipales que se describen, bomberos, ingeniería, arquitectura, sanidad y medio ambiente, potencialmente puedan llegar a tener que hacer algo, una inspección, un informe, etc. Es decir, no es porque se haga algo, sino por la potencialidad de que esto se haga. Esto se describió así. Pues bueno, entiendo yo que lógicamente los técnicos, los políticos del momento, pues pensando que era la mejor manera de definirlo, pero desde luego no es la mejor manera de definirlo. Nosotros, efectivamente, como digo, vamos a hacer una actuación pues, para evitar que prescriban aquellas que efectivamente, si no hiciéramos nada, prescribirían en el orden de 6 meses. Y también, efectivamente, vamos a hacer una reflexión ahora en las ordenanzas, que también vamos a tratar pronto y que aprovecho para comunicar a los grupos de la oposición que tendremos que aprobarlas en agosto para que se vayan distribuyendo las vacaciones por cuestión de calendario. Esto quiero que se sepa para que se puedan, en fin, distribuir sus vacaciones. Nosotros trabajaremos, el grupo de la oposición también lo quería decir explícitamente y ahora que tengo medio minuto lo digo aquí para que conste. Entonces, como digo, vamos a ver si efectivamente es razonable que esto sea así, porque como digo, tiene que ser de los 5 servicios. Vamos, yo no me cuesta mucho pensar que es muy fácil que ninguna de las licencias comunicadas haya requerido de 5 inspecciones, de 5 informes. Ahora, como digo, aquí se evalúa la potencialidad de que eso se pueda tener que llevar a cabo en algún momento, lo cual estamos debatiéndonos mucho más en la teoría que en la realidad. Y como digo, llevaremos esa reflexión y en su momento, pues si viésemos que no tiene sentido este 50% de incremento de la tasa, podríamos estudiar jurídicamente qué hacer con estas otras pocas actividades que, como digo, han podido tener esta potencialidad. Entonces, bueno, la cosa efectivamente no está en la mejor de las situaciones, que podía haber estado, pero tampoco está en la peor de las situaciones, que también podía haber estado. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Pero me queda igual, porque sí, vale, van a intentar que no prescriba, pero tampoco no sé, no ha dado más información de la que tuvimos en la comisión y no sé si hasta el 30, o sea, con lo que tiene aprobado este pleno, este ayuntamiento va a cobrar o a intentar cobrar
lo que corresponde por lo que ha aprobado este Pleno, nada más y nada menos, que luego a partir del 1 de enero del 2017 pues se decidirá si hay que suprimir esta tasa porque por la potencialidad de que en este ayuntamiento tenemos, bueno, más que, en fin, pero bueno, por la potencialidad, unas cosas sí y otras no. Pero ¿qué es lo que ha aprobado esta casa? Que no me lo estoy inventando yo. De hecho, yo la última solo, todo lo anterior, o sea, vamos, pero el tema está en que si vamos a aplicar la normativa que tenemos ahora en vigor o no. Y yo me he quedado con la duda. Y para eso está claro que si para otras cosas, si las cosas están bien organizadas, se cobran las cosas y están muy bien organizadas porque este ayuntamiento cobra muy bien y es verdad que el ciudadano paga muy bien. Pero aquí existen una serie de problemas, de procedimientos administrativos que no están bien definidos y de departamentos que no están bien estructurados para esta y otras cosas hacerlas conforme es debido. De hecho, como le repito, en el punto 12 hemos hablado de la necesidad de incrementar la plantilla para poder adecuarnos a dar un servicio público de calidad, eficaz y mejor. Pues esto es una de los problemas que se suscita con una tasa, pero se suscita con otras cosas que no están reguladas como tal en ningún sitio. Se suscita en que, por ejemplo, los expedientes, pues en vez de resolver lo que solicitan los ciudadanos en tiempo y forma, pues a veces estén 3 meses para resolverse, por ejemplo. Pero eso, ¿cuántos son? Pues nunca se sabe. Gracias. Bai, eskerrik asko. Eztabaida bukatuta, botatu egingo dugu. Beraz, mozioaren aldeko botuak hau batez onartzen da, eta orain ez dakit boto azalpenik erabili nahi dan, ez, hurrengo puntura pasatzen gera, eta talde popularrak irakurri egingo du, oker ez badin banago. A ver. Donostiako udalbatzak ertxatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari ahalik eta azkarren har ditzala iztu eta zubibidea txukuntzeko beharrezko neurriak. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que con la mayor urgencia posible adopte las medidas necesarias para limpiar y adecentar el viaducto de Iztueta. Mi esker. Bai, zuri botatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bueno, onartzen da. Estoy haciendo constar voto en contra de Alejandro, abstención de Amaia Martín. Sí. No sé. Bueno, hurrengo puntura pasatuko gera. 17. Kontrol mozioa. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a la retirada de piedras de la playa de Ondarreta. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Ondarretako hondartzako harria kentzeari buruzkoa. Moción número 17, presentada por Miren Albistur Garmendia, del Grupo Popular, sobre retirada de piedras en la playa de Ondarreta. Bai, talde popularrak dauka hitza. Gracias, señor alcalde. Y nada, muy brevemente para explicar una situación bien conocida por todo el mundo, que son las famosas piedras de Ondarreta. Bien traído, ya que estamos en verano. Y bueno, precisamente por eso quisimos preguntar en la comisión de mayo al concejal delegado acerca de las intenciones que tiene el presente equipo de gobierno en relación a la retirada o no de las piedras. Hay que recordar que en el mandato pasado, el equipo de gobierno anterior pues entendía como no necesario retirar las piedras del arenal de Ondarreta. Esto generaba una serie de molestias, sobre todo a los bañistas y a los usuarios de la playa de Ondarreta. Y el equipo de gobierno actual, entendemos que con buen criterio, desde que tomó posesión, pues tuvo a bien ordenar la retirada de piedras de dicha playa. Bien, es cierto que pues ante la premura con que se llegó al poder o al equipo de gobierno, tomó posesión, pues no hubo tiempo para hacer las gestiones oportunas, para pedir en tiempo las solicitudes y bueno, se hizo una retirada sin tener todavía el permiso. Esa cuestión
Bueno, se costó una reprimenda al equipo de gobierno, pero las piedras se retiraron y creemos que el resultado fue medianamente satisfactorio. Previendo la situación que se iba a repetir este año, pues quisimos preguntar al señor concejal delegado sobre las intenciones que tenían para este año también el equipo de gobierno. Y se nos contestó en aquella comisión diciendo que, bueno, pues que había una serie de informes que les habían llegado tarde, entonces eso había retrasado todo el trámite para poder realizar la solicitud, etcétera, etcétera. Bien, no vamos a entrar en más historias. El tema está en que el 1 de junio comenzó la temporada de playas, como bien sabemos. A día de hoy, 28, 29, 30 de junio ya, no se han retirado todavía las playas, estaba el permiso pedido, pero bueno, es el trámite oportuno de costas, pues hasta que llegue la contestación y todo esto todavía no se ha procedido y en unas semanas, en unos días, nos dijo el señor concejal delegado, en julio se retirarán ya esas piedras. Nosotros lo que queremos con esta moción es prevenir y adelantarnos a lo que, bueno, pues sabemos cuándo empieza la temporada de playas, pues queremos que se tomen las decisiones adecuadas para que a día 1 de junio estén los arenales, todos los arenales preparados en San Sebastián y no como actualmente, que desgraciadamente bueno, pues hay mucha gente que pues incluso no va a la playa de Ondarreta por el estado de piedras molestas y que molestan a la hora de darse un baño, a la hora de pasear o a la hora simplemente de usar la playa. Por eso traemos la siguiente moción. Pedimos que de cara a las próximas temporadas de playas en nuestra ciudad se prevea solicitar la correspondiente autorización para la retirada de piedras, en este caso en la playa de Ondarreta, con antelación suficiente y tener todo dispuesto en las mejores condiciones para cuando se inicie la temporada estival, la temporada de playas, mejor dicho, el 1 de julio. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, hay que admitir una cosa, es que hay un lado positivo de esas piedras de Ondarreta, porque al final, cuando sale el tema de las piedras en los medios o en el pleno, es que ha llegado el verano. Esto es un poco como las aves, ¿no? La migración. Bueno, humor aparte, entrando en el texto. Nos parece que hay cosas un poco excesivas en la parte expositiva. Cuando se dice, por ejemplo, se habla de aspecto lamentable, estado de abandono, lamentable imagen, bueno, a nosotras nos parece un poco excesivo, solo son piedras que molestan, pero de ahí a hablar de aspecto lamentable nos parece un poco demasiado. Imagen más lamentable para nosotras es los residuos que ciertas personas cuando están en la playa y luego se van a casa, pues dejan todo en la arena. Esto sí, para nosotras, que es lamentable y mucho más lamentable. Sobre la parte dispositiva, pues nuestra intención es abstenernos por la simple razón que es la siguiente, que consiste en decir que a nuestros ojos existe todavía un debate técnico sobre qué hay que hacer. Si es mejor tapar, mover arena o si es mejor retirarlas. Nosotras no tenemos, porque no somos especialistas en la materia, no tenemos la respuesta a esta pregunta, con lo cual no nos queda claro que haya que retirarlas cada año, simplemente. Entonces, por eso nos pensamos abstenernos a esta moción. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai, Gasco jauna. Sí, a ver, sí, con este tema nosotros compartimos, lo ha dicho el señor Murguiondo, el concejal del Partido Popular, que el Gobierno de la ciudad comparte la preocupación de que las playas presenten el mejor aspecto para lo que son, para el disfrute del baño y del paseo. Y por tanto el año pasado tuvimos que actuar deprisa y corriendo nada más llegar porque ya estaba la temporada de playas encima y tuvimos un permiso verbal, pero había que tramitarlo de otra manera. Este año, en tiempo y forma, a finales de abril, yo personalmente mantuve una reunión con la Delegación de Costas de Guipúzcoa, tratando este tema y otros temas que yo creo que se han desatascado y que próximamente espero tengamos buenas noticias. Y en ese sentido se nos pidió que necesitaban un informe técnico más detallado para poder tramitar la autorización.
A finales de abril, inmediatamente, los servicios municipales y técnicos municipales se pusieron en contacto con especialistas en la materia, que en este caso se vio que era a través de Aranzadi y la Universidad Politécnica de Valencia. Ese informe ha llegado a mediados del mes de junio, recientemente, y nada más recibir el informe se solicitó el permiso a costas y se le acompañó de la documentación pertinente. La tramitación es tan compleja, en este caso, que ya Costas ya lo publica en el boletín oficial para el periodo de alegaciones y tenemos que esperar pues, los trámites administrativos correspondientes para tener el permiso oficialmente. Por supuesto que la voluntad del Gobierno de la ciudad es poder actuar cuanto antes. Nosotros seguimos considerando y somos conscientes que estos son unos trabajos de mantenimiento, que lo que hacen es, con carácter puntual o con carácter anual, según las circunstancias, pues acondicionar la playa adecuadamente. Sabemos que no es la solución definitiva, somos conscientes de cuál es la realidad y en ese sentido no tenemos ningún problema en apoyar la moción porque, y le he escuchado con atención, porque al principio pensaba que usted nos quería señalar que este año no lo habíamos hecho. Pensaba que nos quería señalar que este año no lo habíamos hecho, pero lo he escuchado con atención y este año sí lo hemos hecho y lo que pide es que los años próximos también lo hagamos. Pues por supuesto, es en lo que estamos trabajando, coincidimos con el objetivo, coincidimos con la necesidad de mantener unas relaciones interinstitucionales con el Gobierno de España, con el Gobierno vasco, con la Diputación Foral de Guipúzcoa, correctas y adecuadas, y en esa línea vamos a trabajar. Y sí que nos gustaría, y usted lo sabe también y probablemente a ustedes también, que el permiso llegara lo antes posible. Está todo preparado, todos los servicios municipales están preparados para actuar con carácter inmediato y días como el de hoy, de viento sur y que apetece un baño más que estar en este salón de plenos, pues que la gente que vive en el Antiguo, que es mucha población, los hoteles que hay en el Antiguo, que también son muy importantes, como bien sabemos, pues la gente pueda disfrutar de la San Sebastián que se merece o de la que nosotros queremos ofrecer a los propios, a nuestros conciudadanos y a los que nos visitan. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak, bai. Bien, pues agradecer el apoyo proyectado, eso vaya por delante. Y bueno, cuando hemos hecho la exposición o hemos argumentado para hacer la moción, pues evidentemente hemos usado una serie de argumentos que serán valorados por otros grupos políticos con mayor o menor acierto, pero lo nuestro, lo que nos trasladan y lo que ven nuestros ojos es lo que sí creemos, que sí que es realmente lamentable el estado en el que se encuentra la playa de Ondarreta, que la conocemos de toda la vida y bueno, en los últimos años se está produciendo un problema con las piedras que daña la imagen y sobre todo daña lo que es la propia calidad de la playa para que pueda ser disfrutada por todo el mundo, por todo el mundo. Y le decimos esto también, señor Alejandro, porque San Sebastián es una ciudad exigente y en San Sebastián queremos tener los mejores servicios y una playa de arena en el casco urbano donde está situada, en el enclave en el que está situada, pues merece estar en las mejores condiciones posibles. Comparto su preocupación por el tema de los residuos y lo dijimos el otro día también en una tertulia radiofónica y donde haya que repetirlo se repetirá y hacer ese llamamiento a la opinión pública para que cuando vayan a la playa, bueno, pues procuren reducir la cantidad de residuos que generan y recoger los residuos que se generen una vez abandonen la playa. Pero no es el caso, estamos hablando de la retirada de piedras. Ya sé que ustedes tienen otra posición, absolutamente respetable, pero la situación es la que es y los bañistas y los usuarios se quejan y nosotros hemos querido compartir con ellos esa situación. La tramitación es compleja, como bien ha dicho el señor Gasco, y los permisos que hay que dar, el procedimiento es largo, pero es que la documentación se recibió también el 7 de junio en Costas. Si la temporada empieza el 1, recibir la documentación el 7 alarga esa tramitación. Por eso lo único que queremos es que de cara a años venideros se prevean estas situaciones, que se adelante el trabajo para que de cara al 1 de junio pues hayan realizado las labores previas de acondicionamiento, el perfilado, retirada de piedras, todo lo que haya que hacer para que el 1 de junio estén los arenales de San Sebastián en las mejores condiciones posibles para su uso, simplemente. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, eztabaida bukatuta botatzeari ekingo diogu, beraz mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta ez dago boto azalpen eskaririk, beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke.
Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico y Cultural. Kontrol mozio PP taldeak egina eraikitako hiri ondarearen planaren berrikusteari buruzkoa. Mendiak, aurreko hori lurralderen garapen batzordean aurkeztutakoa, eraikitako hirigintza ondarea babesteko plan berezia berria begiratzea dela eta. Moción presentada por la señora Miren Albistu Garmendia, miembro del Grupo Popular, en relación con la revisión del PEPUC. Bai, talde popularraren txanda. Pues muchas gracias otra vez. Buenas tardes. Bueno, en la pasada comisión del 20 de junio, aunque ya llevamos con esto unas cuantas comisiones, bueno, pues le preguntamos al concejal delegado una serie de cuestiones relacionadas con el PEPUC. El concejal delegado, porque supimos, y así lo manifestó él, que iba a encargar unos trabajos de revisión del PEPUC. De hecho, esos trabajos se encargaron el 14 de junio a un estudio de arquitectos y consideraba que, bueno, nosotros le preguntábamos si consideraba pertinente crear una comisión no permanente para tratar esta cuestión, como se hizo la legislatura pasada, y bueno, pues la respuesta del delegado fue que no, y que estaba buscando una fórmula de participación, de manera que en esta revisión, que además, por lo que hemos visto en los últimos, ya año, desde que tuviéramos aquella comisión extraordinaria de urbanismo con el tema de la cúpula del Bellas Artes hasta hoy, pues se ha hablado mucho de lo que es el patrimonio construido en San Sebastián con respecto a una serie de edificios que han estado en el debate ciudadano, bueno, por el interés que suscita, si son derribados, si no son derribados, otros si se caen o no se caen, o de quién es la competencia, bueno, cada uno con sus peculiaridades, pero se trata del patrimonio de la ciudad. En febrero del año 2014 este pleno aprobó el PEPUC, que apenas lleva 2 años en vigor y bueno, pues que vemos que no resolvió todo tipo de... Bueno, pues que luego las polémicas que han venido, no sé si resolvieron o no, pero la cuestión es que el delegado ha decidido que es sensible a la cuestión y ha encargado esos trabajos. Y simplemente con esta moción le queremos instar al equipo de Gobierno a que en todas las resoluciones que adopte cumplan con la legalidad vigente y en todo momento se respete el principio de seguridad jurídica por parte de la Administración y la de los propios administrados. Y por otro lado, le solicitamos, bueno, aquí pone insta, pero bueno, porque al final haces un poco el insta, pero bueno, yo le solicitaría, así más suave, que en la próxima comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio tuviera a bien explicarnos en qué consiste esa fórmula de participación que se va a establecer para el debate y análisis de la revisión del PEPUC, que el delegado ha encargado, como digo, el pasado 14 de junio, que también declaró que iba a durar unos 6 meses y que en el que estaba de acuerdo con las preguntas que formulaba nuestro grupo, que estaba de acuerdo en el que tenían que participar el Colegio de Arquitectos, la Escuela de Arquitectura, bueno, y los grupos políticos, podría ser los historiadores del arte, qué sé yo, bueno, pues que se va a configurar una especie de grupo, pero claro, a esa especie de grupo, estamos hablando de 6 meses, el delegado ya nos ha dicho que nos quedamos sin vacaciones, el de Hacienda, y entonces es por ir ya cumplimentando la agenda, que no pasa nada, que si hay que hacerlo, para eso estamos, pero también 6 meses pasan muy rápido y si estamos hablando de valorar, de volver a revisar este documento, que como digo, a usted pues le ha suscitado sensibilidad y por eso ha encargado esta cuestión, que no lo llevaba en el programa ni el Partido Socialista ni el PNV, pero bueno, así lo han decidido, ustedes son gobierno y lo pueden hacer. Y ya simplemente han transcurrido 3 meses, más de 3 meses desde que se solicitaran algunas licencias y yo le quería lanzar alguna pregunta al concejal delegado, pero que no me escucha, una pena, y es si el concejal delegado, a día de hoy, ha firmado las licencias de derribo que están pendientes de firmar desde el mes de febrero. Gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko, labur. Vamos a apoyar la moción. El primer punto es
el típico punto que solemos calificar de paz en el mundo, pero no pasa nada, también hacemos puntos así. El típico punto imposible de votar en contra. Y el segundo punto nos parece interesante, efectivamente, porque nos parece primordial la participación bueno, por un lado de los grupos políticos, pero también de la ciudadanía. Y porque es importante para una mayor aceptación del documento final. No obstante, bueno, un micro apunte, y entiendo que este segundo punto de la moción en realidad se hubiera podido obtener el mismo resultado haciendo una solicitud de comparecencia. Pero bueno, ha venido aquí bajo la forma de un punto en una moción, está bien, y lo apoyamos. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak. Sí, bueno, pues se ve que la paz en el mundo, no tenemos todos la misma idea de lo que es la paz en el mundo, porque si la proponente tiene a bien votar por puntos, vamos a votar que no al primero. Y vamos a votar que no por una razón sencilla. Y puede uno decir, hombre, ¿cómo están ustedes en contra de esto? Bueno, estamos en contra porque esta formulación implica, en un sentido pasivo, digamos, en sentido contrario, que de alguna manera aceptamos que no cumplimos en alguna ocasión con las determinaciones legales, que se nos pide que todas las resoluciones cumplan con la legalidad vigente y en todo momento se respete el principio de la legalidad jurídica por parte de la Administración y de los propios administrados. Sí, pero es que de aquí se deduce que no se hace en algún momento o que no se suele hacer y por tanto entendemos que eso es algo que no debemos por principio admitir, porque una administración por supuesto que siempre cumple y tiene que hacerlo así con la legalidad vigente, con toda la normativa vigente y obviamente también con las obligaciones y derechos de los administrados. En el segundo caso sí que con una cierta complejidad sí que vamos a apoyarlo porque siempre y cuando sean conscientes de las fechas en las que estamos y en las cuales en ese calendario que les propondré en la Comisión de Urbanismo, si les parece, de julio, empezaría la primera reunión, la podríamos tener en septiembre, entendiendo las fechas que son y que agosto pues tiene las características que tiene y demás, pero sí que podríamos arbitrar un calendario y que además iría compasado también con el trabajo que se está haciendo por el equipo contratado, porque también creemos que es bueno que haya un mínimo documento, algo sobre lo que poder empezar a trabajar. Entonces, empezar a trabajar un poco sobre el aire, pues parece más adecuado esperar un poquito, como este tiempo se está ganando, porque efectivamente en la propuesta ya había un primer avance en un mes y medio, luego había varios plazos, varios pasos, ¿no? Varios hitos, y el primero de ellos era el mes y medio, entonces por lo tanto para septiembre ya tendremos algo sobre lo que trabajar y establecer efectivamente un calendario de reuniones, no solo con los grupos municipales que también, sino también, como ya dije en comisión, queremos trabajar y así nos hemos trasladado y hemos mantenido una reunión con los grupos ciudadanos que velan por la protección del patrimonio, con los cuales también queremos contar, entre otros, e incluso incorporar algún experto en cuestiones relacionadas con el arte, historia del arte, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a apoyar ese segundo punto. Creo que me ha hecho usted una pregunta directa, estaba en ese momento sobre si se habían firmado licencias. En este momento, a día de hoy, todavía no se han firmado. Bai. Ixteko txanda, talde popularrak. Bueno, pues agradecer al Gobierno que nos vaya a explicar en la próxima Comisión de Desarrollo y Planificación la fórmula de participación y que se propondrá para el mes de septiembre un calendario de reuniones y saber que en agosto solo vamos a estudiar a fondo las ordenanzas fiscales. Y bueno, pues nada, es que simplemente con esta moción lo único que se pretendía es que, claro, cuando ocurren este tipo de cosas, o sea, bueno, se suscita esta sensibilidad con respecto al patrimonio, claro, a todo el mundo se le ocurre como muchas fórmulas, pues se puede incoar el expediente y esto tal, claro, pero luego tiene, porque usted dice que la primera... Bueno, el Irabazi lo cataloga de paz en el mundo y usted cree que tiene otro concepto de la paz en el mundo. Nosotros el concepto que tenemos es que en este ayuntamiento hay una normativa y lo único que decimos es que se cumpla con la legalidad vigente, eso no implica que no se esté cumpliendo y que en todo momento se respete el principio de seguridad jurídica por parte de la Administración y la de los administrados. Ni paz en el mundo ni nada por el estilo, simplemente que se cumpla con la legalidad vigente.
Pero bueno, oiga, si esto para uno es paz, para otro no sé qué es, pues no, pues muy bien. Gracias. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, puntuz puntuka botatuko dugu beraz. Lehenengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botoak, hau batez onartzen da. Eta orain boto azalpen txandan, talde jeltzaleak eskatu dit hitza. Sí, nosotros hemos votado que no, efectivamente, al primer punto. Porque yo me cuestiono, si nosotros presentásemos una moción en la que dijésemos que se insta a los concejales de la oposición a que trabajen con honradez, nos dirían, coño, si trabajamos con honradez, ¿no? Pues esto es básicamente lo mismo, pero al revés. Es decir, nosotros cumplimos con la normativa y por eso no tenemos que ser susceptibles de que nadie nos recuerde ni nos inste a cumplir con la normativa, que es lo que hacemos, claro. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 19. Moción de control. Miren Albistur Garmendia PP taldeko zinegotziak eta bozeramaleak aurkeztutako mozioa Antiguan turismoko informazio puntu bat izatea dela eta. Moción presentada por doña Miren Albistur Garmendia del Grupo Popular en relación con el punto de información turística en el Antiguo. Bai, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko, berriro, y bueno, pues creo que acabamos pleno en el barrio del Antiguo, como en el punto anterior, hace dos, vamos. Bueno, pues trayendo una iniciativa, entendemos interesante porque, bueno, pues estamos en plena época estival, aumenta el número de visitantes que vienen a nuestra ciudad y hay un incremento en cuanto a necesidades de algunos servicios que puede prestar la ciudad. Hacemos hincapié en el barrio del Antiguo, que suele ser muy frecuentado por turistas que no solo se hospedan en alojamientos de la zona, sino que además visitan el barrio debido a la gran cantidad de encantos que tiene el mismo, el Peine del Viento, la playa Ondarreta, el propio Monte Igueldo. El propio mapa de alojamientos turísticos de la ciudad de San Sebastián indica que el barrio del Antiguo es el que mayor número de alojamiento, número de camas y habitaciones concentra en la ciudad por delante de otros barrios como el centro, como Igueldo o como el propio Amara. Pero, por ejemplo, sí se echa de menos, así nos lo comentan al menos, un punto de información turística en el barrio del Antiguo que pueda dar servicio a todos estos turistas que se alojan en el propio barrio, a todos aquellos otros que visitan los encantos de la zona y que quieren conocer las proximidades y que a su vez puede servir para desconcentrar la oferta turística en determinados puntos, que generalmente se concentra en el centro y en la parte vieja, y beneficiar evidentemente con ello la actividad económica de los establecimientos comerciales, bares, comercios, hostelería, hoteles de la zona, como sería el caso. Hicimos la pasada comisión bueno, pues una serie de preguntas al concejal delegado, al equipo de gobierno, y el concejal delegado bueno, pues, justificó la negativa del actual gobierno municipal a instalar dicho punto de información turística y nosotros bueno, pues, creemos que es una buena iniciativa, creemos que hay que seguir defendiéndola, creemos que hay que seguir poniéndola encima de la mesa y por ello instamos, en este caso al equipo de gobierno, a que estudien, estudien la posibilidad de instalar a la mayor brevedad posible un punto de información turística en el barrio del Antiguo. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko. Buenas tardes. Bueno, empezaré diciendo que no vamos a apoyar esta moción. La razón es que no es que veamos mal lo que se pide, ¿no? Un punto de información turística en el Antiguo, pero creemos que por motivos de racionalización del gasto no es algo que proceda, ¿no? Pensamos que esta es una ciudad pequeñita, que ya tiene dos puntos de información turística, uno en el Bule y otro en la estación de autobuses, y que además los turistas ya suelen disponer de información en los propios alojamientos, por lo que ya nos parecería excesivo también poner en más sitios de la ciudad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el dinero que nos cuesta el alquiler de la oficina del Boulevard. Es por ello que votaremos en contra. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai.
Sí, señor Murguiondo, como usted ha señalado, yo creo que les contesté lo mejor posible en la comisión, pero lo voy a reiterar hoy en el Pleno ante su existencia. La ciudad de San Sebastián, en su atención turística, está bajo la norma de la Q de calidad que emite el Instituto para la Calidad Turística de España. Es la norma UNE 18-2001, 2.2008. Esta norma establece una serie de condicionantes y de criterios a la hora de establecer las oficinas de información turística. Y si instaláramos la oficina en el antiguo, no cumpliríamos con la norma. Le digo qué dice esta norma. Esta norma señala que tienen que estar en aquellos puntos de mayor visibilidad, un poco lo ha dicho la señora Martín de otra manera, en donde haya mayor tránsito de turistas. Es por eso que nuestra oficina de información principal está en el Boulevard. Y la futura oficina, en un acuerdo entre la sociedad civil y la representación institucional, va a estar en el propio ayuntamiento, en la propia sede del ayuntamiento en Igentea. La segunda es que este año, con motivo de la capitalidad, conjuntamente con la capitalidad, se ha hecho un esfuerzo importante en montar una segunda oficina de información en otro de esos lugares de tránsito peatonal vitales, que es el Paseo de la Concha. Como otros años se ponía en la Plaza Cervantes, pues bueno, este año enfrente de la sede del Gobierno vasco de la calle Andía, pero muy próxima. Y la tercera, que es la nueva estación de información que este año hemos reforzado y que tiene un coste de más de 200.000 euros anuales, ha sido en el lugar donde más entrada posible vienen de visitantes utilizando los transportes colectivos, que es en la estación ferroviaria y en la estación de autobuses. Bien, esas tres oficinas de información sí cumplen con lo que señala los certificados para conseguir la Q de calidad. Si nos fuéramos, sin embargo, a otros ratios o a otros lugares que no cumplen, perderíamos esa calificación. Lo comenté en la comisión y lo reitero hoy en el Pleno. Yo puedo entender esta idea o que me venga usted diciendo que en el barrio de Gros también sería interesante. ¿Por qué no? Puede ser interesante en muchos sitios. Pero sí parece lógico que si queremos tener unos certificados de calidad, queremos tener una atención homologada y homologable, pues ya que nos hemos sometido a ella, atendamos a esos criterios y no solo a inquietudes o sensaciones que podemos tener. Es por ello que no voy a poder apoyar la moción, no la podemos apoyar y en ese sentido yo le pediría y me pongo a su disposición para explicarle cuál es la norma y todo lo demás, y pensé sinceramente que con la explicación que había dado en la comisión no iban a hacer la moción, pero bueno, estamos a su disposición en la Sociedad de Turismo para explicarles lo que crean conveniente. Bai, eskerrik asko. Bueno, Eusko Alderdi Jeltzalearen txandan nik zerbait esango dut. Bueno, lo que se ha dicho, lo que el concejal delegado de Turismo ha expresado como argumento para no aceptar esa solicitud que hace el Grupo Popular, entiendo que ya es suficiente. O sea, si corremos el riesgo de perder esa Q de calidad del servicio de atención o de información turística que ofrecemos por llevar a cabo esa iniciativa, pues yo creo que no tiene sentido de hacerla. Pero iría más allá. Yo sí que creo que la iniciativa por parte del Grupo Popular es bien intencionada en el sentido de buscar una distribución de lo que son flujos turísticos por la ciudad más allá de lo que es el ámbito del centro y parte vieja. Entiendo que esa es tal vez la voluntad que inspira la iniciativa, pero no comparto el que precisamente una oficina de turismo sea la respuesta a esa inquietud que podemos, como digo, compartir o asumir. Porque si uno de los criterios que establecen los procesos de calidad a los que también nosotros estamos sujetos es precisamente que las oficinas de turismo estén allá donde se da el mayor flujo turístico, eso no es solamente un requisito formal, es que es una cuestión puramente práctica y de eficacia y de eficiencia del servicio que se puede dar en una oficina de este tipo. Y todos los datos nos hacen indicar clarísimamente que la lógica la tiene el establecimiento en el eje Boulevard, calle Hernani, Concha. Ese es el eje principal. En cualquier otra ciudad a la que ustedes puedan viajar se encontrarán que las situaciones son muy similares. Siempre los puntos de información turística se hallan en el primer sitio al que quien llega tiende a ir. Y en esta ciudad sabemos eso dónde está. Hay un refuerzo añadido en esta ocasión con la estación, eso es cierto, y yo creo que está justificado, pero, insisto, viendo la buena voluntad, que yo la entiendo como buena voluntad, de incorporar el antiguo a lo que pueda ser el atractivo turístico de la ciudad, que de alguna manera nos queda un tanto descolgado porque un paseo de la Concha por medio pues es cierta distancia,
creo que esta no es la medida más adecuada o la más acertada. Creo que no es la que da respuesta a esa inquietud que, como digo, nosotros podemos compartir. Probablemente tendríamos que pensar en generar algún tipo de atractivos de otra índole que fueran los que permitieran precisamente que el antiguo también pudiera tener una capacidad atractora dentro de lo que es la oferta turística de la ciudad. No creo que una oficina de información turística sea el elemento central. Y por eso vamos a votar también que no. Izteko txanda orain talde popularrak dauka. Bien, agradecido por las contestaciones, aunque evidentemente comprenderán que no satisfacen a esta parte, porque, bueno, como bien decía al final de la intervención el señor Eneko Goya, el señor alcalde, no solo la hacemos con buena intención, como todas las iniciativas que hace este grupo, sino que entendemos que es una necesidad patente en el barrio que, insisto, concentra, y no lo decimos nosotros, lo dice el propio mapa de alojamientos que han realizado ustedes, que donde mayor número de habitaciones y camas en la ciudad para turistas se concentra en el barrio del Antiguo, que muchos salen del barrio del Antiguo o vienen al barrio del Antiguo y no saben dónde preguntar. ¿Sabe cuál es el punto de información turística pseudooficial en el barrio del Antiguo? El bar que está en la playa. Ese es el punto de información turística. Si ustedes entienden que, bueno, eso es algo normal, pues pondremos una frutería de referencia en el barrio de Gros y una peluquería en otro barrio para que hagan las veces de punto de información turística. Pero creemos que se puede mejorar y que San Sebastián y concretamente esos barrios merecen una mejor y una mayor atención, sobre todo para mejorar la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros visitantes. Señor Gasco, aceptamos la invitación porque por lo que nosotros hemos consultado no habría peligro en perder esa Q de calidad si se instalara este punto de información turística del Antiguo. Como son pareceres distintos, lo mejor sería juntarnos y efectivamente, como usted bien dice, poner en común los criterios para ver cómo podemos mejorar el servicio que se ofrece a la ciudad y, en este caso, mejorar el del barrio del Antiguo y descentralizar. Pues no enfocar todo el grueso de la gente que nos visita en el eje que ha dicho el señor alcalde, Concha, Alderrieder, Boulevard Concha, mejor dicho, sino pues intentar que también visiten otros barrios, que visiten los encantos que se encuentren en otros barrios y puedan hacer vida y mejorar también la salud de los comercios de la zona. Así que, nada, sintiéndolo mucho, pues una pena y otra vez será. Seguro. Bueno, eztabaida bukatuta, botatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta orain, azkeneko puntura goaz, eta nik zalantza badaukat. La última iniciativa que tenemos en el orden del día es firmada de forma conjunta entre Irabazi y EH Bildu. Yo interpreto que la retirada de las mociones de control por parte de EH Bildu deja esta viva, por decirlo de alguna manera, en la medida en que el otro grupo proponente está aquí, pero en cualquier caso, como fue una iniciativa conjunta, lo someto a su consideración. Por mi parte lo tratamos si lo quieren tratar, pero como ellos quieran. Eskerrik asko, no. De hecho, por respeto al otro grupo proponente con el que hemos presentado esta iniciativa, hemos decidido retirarla. Bale, eskerrik asko, eta orduan plenoa amaitu da, eta hori bai, orain eskatuko dizue bozeramaileei momentu batean bozeramaile batzordea egitea.